grabar. ¿Mm? Bien, ahí estamos grabando. Bueno, entonces, haciendo una pequeña revisión, ustedes observan en el pizarrón, nosotros teníamos, por un lado, las superficies cónicas, era tomar una recta, y a partir de esa recta la hacíamos pivotear, y en el pivoteo ese generábamos dos conos rectos porque el eje, en este caso, pasa por el centro de esta circunferencia, y al corte de determinados planos, nosotros teníamos diferentes, lo que llamamos cónicas, líneas cerradas o abiertas, pero al intersecar acá con un plano, si ese plano era perpendicular al eje, nos generaba acá una circunferencia, obviamente vista en perspectiva. Si ese plano estaba inclinado, entonces el corte que nos producía acá era una elipse. Tenemos la elipse. Si el plano era paralelo a la generatriz, entonces con un plano paralelo a una generatriz, observábamos que nos generaba una parábola. Esa parábola y es la ecuación que nosotros vemos en matemática, en análisis matemático, como la ecuación de segundo grado, función cuadrada. Exactamente la misma, nada más que nosotros la vemos desde el punto de vista de la geometría, todas como ecuaciones, no como funciones, ¿no? Esto de cumplir la condición de unicidad de existencia no va. Y por último, si tomábamos un plano que cortaba los dos conos, nos iba a generar entonces dos curvas, una curva de este lado, otra curva del otro lado, y esas dos curvas eran las ramas de la hipérbola. Vamos a dejarla por ahora como estaba. Entonces, nuevamente, el hecho de cortar con un plano ambos conos nos generaba entonces una rama de un lado, nos generaba otra rama del otro lado, y esas curvas eran la hipérbola. Con esta letra, la C, la E, la P y la H, cada una provenían de una ecuación general de segundo grado. Esa ecuación general de segundo grado tenía todos los términos de una ecuación completa de segundo grado, x cuadrado, x por y es de segundo grado, más c por y cuadrado, más d por x, más c por y, más f igual a 0. Toda esa ecuación tan grande que nos ve, la habíamos trabajado sin el término rectangular. Este término rectangular lo vamos a incorporar ahora y vamos a ver qué es lo que ocurre, que específicamente es para la rotación de los ejes. Tenemos curvas que vamos a ver luego. Bien. Acá deben cumplirse algunas condiciones. Si A era igual a C, o sea, si este término cuadrático era igual a este término cuadrático, en signo, en valor absoluto, eso implicaba que probablemente haya una circunferencia. En el peor de los casos, la circunferencia se generaba en un punto, cuando el radio era 0. O, si el radio al cuadrado de ese término independiente en la ecuación me daba negativo, es porque la circunferencia era imaginaria. Luego teníamos que si A era distinto de C, pero de igual signo, o sea, ponemos que A por C era mayor que 0, los dos positivos o los dos negativos, entonces estábamos en presencia de una elipse. Si A era igual a 0 o C era igual a 0, que un término cuadrático no estaba en la ecuación presente, entonces tenemos una parábola.
Y por último, si A por C era menor que 0, más por menos o menos por más, uno era positivo, el otro era negativo, cuando un término cuadrático era negativo y el otro positivo, estábamos en presencia de una hipérbola. ¿Esto lo recuerdan? ¿Tienen ustedes alguien que me diga sí, no? Tal vez. Vamos a ir admitiendo, acá está Miguel. Sí, profe. Bien, Agustín por lo menos recuerda haber visto. De todas formas, profe, sí recuerdo. Porque a veces uno se olvida y dice, no, profe, ese tema no lo vimos. Y por ahí es cierto, por ahí a uno se le pasó haber visto algún tema en particular. Bien, de cada uno de ellos tenemos una ecuación. De cada uno de ellos tenemos una ecuación. De la ecuación lineal teníamos que trasladarlo en canónica. Las ecuaciones canónicas eran x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado, y eso es igual a un radio al cuadrado. Y esa era la ecuación de la circunferencia. Si nos íbamos a la elipse, la ecuación canónica decía x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a 1, y esto tenía denominadores a cuadrado o b cuadrado, siendo a mayor que b, y eso nos permitía ver entonces una elipse que era horizontal o una elipse que era de eje focal vertical. Era horizontal, el a era el mayor, a es mayor que b, a es mayor que b, si el a está debajo de la y es vertical, si el a está debajo de la x será horizontal. La parábola, en cambio, tenía la ecuación x menos h al cuadrado igual a 2p por y menos k, o la misma versión, pero el 2p con x menos h y el y menos k al cuadrado, lo que llevaba también a dos parábolas, una parábola vertical o una parábola horizontal. O sea, el eje focal nos decía, en ese caso, cuando tengo y igual a x cuadrado, ya sabemos que es la vertical. Si tengo el y al cuadrado y el x lineal, entonces la parábola era horizontal. Y lo último, la hipérbola, tiene una ecuación muy similar a la elipse con x menos h al cuadrado, a y menos k al cuadrado, igual a 1, pero los denominadores, perdón, no estoy copiando exactamente la misma. Dijimos entonces que el término cuadrático en x o el término cuadrático en y era negativo. En este caso, si el positivo estaba en x, era horizontal, que significa que las dos ramas de la parábola, de la hipérbola, construíamos un rectangulito y sobre ese rectángulo trazábamos las asíntotas y ahí teníamos una rama y otra rama en forma horizontal que representaría esta que está acá. En el caso que estuviera positivo en y... Disculpe, dice una compañera si la puede aceptar. Sí, ¿cómo no lo voy a aceptar? Se le pasa por llegar tarde. Bien, a veces, obviamente, hay que estar prestando atención. Yo miro hacia allá porque allá tengo una computadora que ingresa como Marcela Silva, que no es una alumna, sino que es la computadora más grande y que a mí me verme, porque en esta computadora donde yo le estoy hablando, las cosas que comparto se ven al revés, como si fuera un espejo. Entonces aquí me permite controlarme y ver si esto está dentro o no está dentro del pizarrón. Bien, les decía entonces, ese era un resumen general de las cónicas. Hasta allí habíamos visto nosotros cómo transformar, primero los desarrollos que eran un poco largos, y cómo encontrar cada una de ellas en función de su definición. O sea, ¿qué definición tenía cada una de ellas? Cuando hablamos de la circunferencia, decíamos era el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de uno fijo, o sea,
que están a la misma distancia, de tal forma, de paso lo vamos repasando en función de la definición. Entonces, en el caso de la circunferencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos una circunferencia, lo que decimos es, todos los puntos que están acá están a la misma distancia ¿de quién? Del centro, de ahí tenemos el radio. Ese centro podría estar en el origen de coordenadas y determinar entonces que h y k valían 0, entonces tenía x cuadrado más y cuadrado igual al radio del cuadrado. Si los ejes estaban desplazados, entonces aparecía el x menos h y menos k, o sea que h y k eran las coordenadas del centro y el radio eran los únicos dos elementos. En cambio, cuando veíamos la elipse, en vez de tener esa definición, la elipse decía que la suma a dos distancias fijas, determinaban los... Yo lo estoy haciendo bastante rápido, pero allí decíamos que teníamos un rectángulo formado por A y por A, por B y por B, 2B y 2A, y en ese rectángulo teníamos allí dos focos. Entonces, un punto que pertenecía a la elipse hacía que la suma de distancias a los dos focos era constante. Esa suma de distancias era 2 veces A. Método del jardinero, clavábamos la estaca, poníamos el hilo y lo recorríamos de tal forma que la elipse pasaba por cada uno de los versos y los vértices. Entonces tenemos el caso de la elipse. Por supuesto que hay un método gráfico, varios métodos gráficos para poder trazar la elipse. Pero en el lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de distancias, o sea, si toman otro punto, este por ejemplo por acá, esta distancia sumada a esta distancia nos permitía decir que esa suma era igual a la longitud de los dos vértices principales. Y acá tenemos los otros dos vértices secundarios en la ecuación. Esto era A, esto era B, y con A y con B sacamos la distancia C, de tal forma que A cuadrado era igual a D cuadrado más C cuadrado. Este triangulito se verificaba eso. A al cuadrado de la hipotenusa era igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Eso es lo que habíamos desarrollado como elipse, tanto horizontal como vertical. Bueno, no sé si están viendo un cartel, dice esta reunión terminará en 10 minutos. Está muy estricto el Zoom, así que ahí donde me va contando el tiempo, en 10 minutos se va a cortar. Vamos a tomar una pequeña pausa o recreo para que ustedes puedan hacer sus cosas, digo, ir al baño o atender el teléfono, etcétera, etcétera. Hay Camila esperando. Se va a cortar. Les voy a pasar por el WhatsApp la nueva reunión que tiene otro ID y otra contraseña. Eso ya está armada la clase, porque ayer me pasó con los chicos de segundo año, por lo que se cortaba directamente. Antes se extendía, uno va pidiendo la actualización y se extendía en algún momento definido, el tiempo ilimitado, pero ahora ya no. Así que si se corta, esperen solamente el mensajito en el WhatsApp, donde les voy a pasar el nuevo ID de la reunión. Elisa está hablando, pero no se entiende qué dice, así que la silenciamos y listo. Bien, porque además no estoy viendo el chat. Bueno, todo sí, profe, sí, profe, sí, profe. ¿Qué más estábamos definiendo? Bueno, cada una de las características, habíamos empezado por las definiciones de los lugares geométricos, ¿sí? El lugar geométrico para la parábola
era que todos los puntos de la parábola equidistaban de un punto y una recta. O sea que si nosotros tenemos un sistema de ejes, definimos una directriz, una recta y definimos un punto a la misma distancia del vértice. Entonces generábamos acá el foco y del otro lado la directriz. Entonces todos los puntos de la parábola tenían que caracterizar que si nosotros medimos esta distancia, era igual a esta distancia. Esta distancia es igual a esta distancia. O sea, la distancia a la directriz medida en forma perpendicular era igual a la distancia al foco. A partir de allí desarrollamos y llegamos a la ecuación de la parábola de x menos h al cuadrado igual a 2p por i menos k. No esa, porque esa dijimos que era vertical y esta es horizontal. Y los elementos que tenían justamente eran la directriz, el vértice y el foco. Definíamos además un lado recto, una cuerda focal, que iba desde acá hasta acá, que era igual a 4 veces p. O sea, esto es p sobre 2, esto era p, y esta distancia 2p arriba y 2p abajo nos daba 4p como lado recto de la parábola. La hipérbola tenía un desarrollo similar al de la elipse, bastante largo. Se llamaba el rectángulo con A y con B de la misma forma, pero en la definición decíamos es el lugar geométrico cuya diferencia de distancia, no la suma de estas dos distancias, sino la resta de las distancias aquí en los dos focos. O sea, si tenemos un foco acá, se me escapó, un foco acá y otro foco acá, este punto de la hipérbola hace que toda esta distancia menos esta distancia sea igual a 2 veces A. O sea, la distancia que hay entre los vértices grandes. Si elijo otro punto, este punto que está acá va a tener una distancia que se mide a un foco menos la distancia al otro foco y esa distancia va a ser 2 veces A. Allí teníamos también el rectangulito. Lo vuelvo a hacer acá de tal forma que teníamos la distancia A de vértices reales, la distancia B hacia arriba, entonces esto era C, esta longitud se trasladaba acá y teníamos entonces el foco. Esta distancia C la trasladamos acá y teníamos el foco. En vez de tener esta ecuación, teníamos la ecuación que A cuadrado más B cuadrado, A más B es igual a C al cuadrado. O sea, la hipotenusa ahora es la distancia focal. Antes acá la hipotenusa en el triángulo era la distancia A. Bien. Lugar geométrico de todos los puntos cuya diferencia de distancia se mantenía constante y era igual a 2 veces A. Estas cónicas tienen de muchísima aplicación en todos lados. La circunferencia ni hablar, porque todo lo que anda en el mundo tiene que ver con la rotación, ¿no?, de ejes, de ruedas, todo lo que nosotros utilizamos hoy en día gracias a eso. Entonces, la utilidad que tiene la circunferencia es superior. Parábola hemos analizado y hemos visto. Nosotros vamos a volver sobre estudio de la geometría con aplicaciones, modelos matemáticos, pero aplicados a la geometría, ¿sí? La función lineal, la función cuadrática. A nosotros nos interesa su parte gráfica. ¿Qué más? Bien, de esa revisión general de las cónicas, nosotros tenemos dos opciones. O vamos a ver las nuevas coordenadas o vamos a ver rotación. Yo prefiero ver rotación de ejes y traslación. Lo de la traslación era con los ejes X menos H o Y menos K. Eso ya lo hemos visto porque todas podían ser centradas o descentradas. Cuando eran descentradas, el centro de la elipse, el centro de la
hipérbola o el vértice de la parábola o el centro de la circunferencia se desplazaba a una cierta distancia. En cambio, para la rotación se pone interesante porque, bueno, hay estas cónicas que tienen ejes focales horizontales o verticales, pueden en algún momento estar inclinados. O sea, como decimos comúnmente, torcidos. Esa inclinación